Hermanos, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios. Aleluya. Otro día más, otro tiempo más. Gracias, Señor. Mire, quiero decirle, hay muchos que piensan de una manera humana. Por ejemplo, dicen, como no estamos yendo a la iglesia, pues no ofrendamos, no diezmamos. Fíjense cómo es que están pensando a la manera del hombre. Esa no es la sabiduría de Dios, hermanos. Entonces, fíjense que para muchos piensan que no congregarnos ya dejamos de ser iglesia. Y no, hermanos. La iglesia está diseminada en todo el mundo. ¿Y sabe que somos en Cristo? En Cristo, hermanos, somos luz. Entonces, cuando nos congregamos, se cumple un propósito. Pero ahora que estamos atravesando en esta pandemia y no nos congregamos, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo pueblo de Dios y seguimos siendo iglesia. Y la iglesia tiene que resplandecer. ¿Cómo resplandece la iglesia si no es a través de la sabiduría? Fíjese que la sabiduría, hoy vamos a aprender que tiene 3 enseñanzas. De acuerdo a la palabra sabiduría, nosotros lo vimos a través de Jesús. Vamos a Isaías 11. En Isaías 11 se está profetizando acerca de Jesucristo. Acuérdese, y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjese que ya estaba profetizado lo que iba a venir en Jesucristo. Y una de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios en Cristo iba a ser la sabiduría. Ahora fíjese, si Cristo está en nosotros, Cristo es nuestra sabiduría, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo debemos caminar en este mundo? Vamos a ver un pasaje, 1 Corintios 1:30. Hermanos, no por el hecho de que no nos estamos congregando, es que no estamos funcionando como iglesia. Si tú estás pensando así, estás mal, porque seguimos siendo iglesia, aunque no nos congreguemos. Y tú deberías estar resplandeciendo con la sabiduría de Dios. Fíjate que te voy a mostrar en esta noche cómo es que se presenta la sabiduría. Y la sabiduría se puede presentar mediante la manifestación del Espíritu Santo en fuego. El fuego, ¿qué tiene? Tiene 3 funciones. Uno es consumir. Consume, el fuego consume. La segunda función da calor. ¿Con qué tiene que ver en nuestra vida? Y también el fuego lo que hace es dar luz. Fíjate bien, 3 cosas que provoca el fuego. El Espíritu Santo es fuego consumidor. Es fuego que da calor y es fuego que ilumina. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hace nuestro Padre a través de su Espíritu? Pues bien, hermano, fíjate que es a través de la sabiduría. Y tenemos que entenderlo esto, hermano. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo número 30. Si tú vas a la palabra, Cristo es nuestra sabiduría.
Dice, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, Amén, Señor. el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría Amén. y justificación y santificación y redención. Amén, Señor. Entonces, ¿tú eres de Cristo, hermano? Amén. ¿Le perteneces a Cristo? Entonces, fíjate bien, como tú, en medio de este mundo, aunque no nos estemos congregando, tú debes de vivir en sabiduría. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Estamos hablando entonces de que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti mediante la sabiduría de Cristo en ti. Amén, Señor. ¿Y cómo viene esa sabiduría, hermano? Pues a través de la palabra. Aleluya. Por eso lo importante, hermano, en verdad, te lo voy a decir nuevamente, lo importante de estar leyendo la palabra, lo importante de estar estudiando la palabra, lo importante de estar escudriñando la palabra, porque la palabra de Dios es sabiduría. Es Cristo entrando y estando, gobernando en ti, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, cuando viene esto que está viniendo a las naciones, ¿cómo debería caminar la iglesia? En sabiduría. Amén. ¿Y sabes qué somos en Cristo? Nosotros iluminamos al mundo a través de Cristo, es decir, a través de la sabiduría. Pero no me quiero adelantar, te voy a ir paso a paso llevando en esto. Amén, Señor. Hermano, vamos a cantarle a nuestro Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos honra, gloria y alabanzas. Aleluya, Señor. Cristo Jesús, gracias. Gracias por habernos redimido, por habernos puesto nombre, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres nuestra sabiduría, Cristo Jesús. Gracias, Dios, por el amor que tienes Aleluya. y que no se ha agotado, mi Señor. Amén, Señor. Gracias te damos. Te cantamos a ti, Señor, porque eres todopoderoso. Aleluya. Vamos a cantarle, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Así es que cántale, mi hermano. Cántale con tu corazón, cántale con tus entrañas, cántale con todo lo que tú eres, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Aleluya. Creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra. Tú eres la palabra, Cristo Jesús. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí está tu mano, eres quien me da la fuerza. He creído siempre en ti. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré
Aleluya. Cuando tú vas al libro de Santiago, amados hermanos, en Santiago capítulo 1, tú ves en el versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. O sea, Dios no va a negar la sabiduría. Acuérdate, la sabiduría es Cristo. Cristo ya en nosotros. Pero yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo haces todo lo que tú haces? Cuando tienes un problema, ¿lo resuelves con sabiduría? Cuando estás pasando por enfermedad, ¿actúas con sabiduría? Cuando estás pasando o tienes que tomar decisiones, ¿lo haces con sabiduría? Aquí en Santiago dice que podemos pedir. Este pasaje te habla, el contexto habla de las pruebas. Bueno, pues constantemente estamos siendo probados, hermano. Entonces, ¿cuánto y más tenemos que pedir sabiduría, hermano? Este tiempo de pandemia, pues debemos de pedir sabiduría, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú pides sabiduría? Lo primero que Dios te va a dar es amor por su palabra. Mira, mi hermano, no pienses que la sabiduría viene así, hermano, como por arte de magia. Dios no es un mago. Dios no es como aquel que le llamamos de la lámpara, ¿verdad? Que frotaran, mucha gente, o en la ciencia ficción frotaban una lámpara y salía un mago, ¿verdad? Y decía, ¿qué quieres? ¿Qué me pides, verdad? Eso solo está en la imaginación, hermanos. Cuando tú le pides sabiduría a Dios, Él te va a hacer que ames su palabra. Porque su palabra es la fuente de sabiduría. ¿Sabes qué pasa con muchos cristianos? Muchos cristianos solo quieren recetas, como un recetario para cómo resolver un problema, cómo tomar una determinación. Y te voy a decir algo, la Biblia no son recetas, la Biblia es sabiduría. Entonces, hermano, no busques recetas para resolver tus problemas. Tienes que buscar sabiduría. Y ya te dije, ¿cómo es que Dios obra la sabiduría? Primero, te va a rodear de tal forma cuando tú le pides sabiduría y va a hacer que ames la palabra de Dios. Entonces, si a ti no te gusta leer la Biblia, si tú no tienes tiempo para la Biblia, hermano, cuando venga el problema, la decisión, ¿cómo vas a tomar las decisiones? Si no tienes amor por la palabra, no puedes tener sabiduría. Entonces, ve viendo esto, hermano. Ahora, ¿sabes cuál es la responsabilidad del Espíritu Santo? Jesucristo lo envió a la tierra y la responsabilidad del Espíritu Santo es tomar de lo que ya está en mí de Cristo a través de la palabra. Gloria a Dios. Fíjate bien, por eso lees la Biblia, por eso escudriñas. Entonces, la responsabilidad del Espíritu Santo es tomar de lo que ya leíste, tomar de lo que ya recibiste de Cristo en la palabra para ayudarte en la situación que estás atravesando. Entonces, mi amado hermano, ¿qué necesitas para hacer todo lo que haces? Sabiduría, mi hermano. Cristo tiene estas siete formas de manifestación del Espíritu en Él. Si tú tienes a Cristo en ti,
entonces también tienes. Pero necesitas la palabra. Sí, Señor. Necesitas, hermano, comer la palabra, necesitas vivir en la palabra, necesitas practicar. La congregación tiene problemas y corre al pastor para que el pastor resuelva y escuche todo. Pero ¿qué crees? No quieren leer la Biblia. No quieren amar la palabra. Y entonces, ahí es donde viene falta de sabiduría. Vamos a ver cómo Dios se le presentó a Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 3. ¿Tú te acuerdas que Moisés no conocía a Dios? Sabía que pertenecía a un pueblo, que era el pueblo de Israel, pero no le conocía. ¿Cómo es que Dios se le presenta a Moisés en el capítulo 3? Se le presenta a través de una zarza. ¿Sabes que la figura en Éxodo 3 de la zarza dice que Moisés vio que se estaba quemando, pero no se consumía? Estaba ardiendo, pero no se consumía el arbusto, la zarza. Es por eso que le llama la atención. Entonces, fíjate cómo Dios se le presenta a Moisés a través de una zarza. ¿Qué hace nuestro Dios? Se mostró a Moisés como Cristo en una zarza. Porque Cristo es la sabiduría. Dice Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. La zarza es un arbusto, ¿verdad? Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vio el fuego, le llama la atención, sintió el calor, fíjate las tres cosas que sintió. El fuego que consumía, pero no se quemaba. El calor, ¿verdad? Y la luz. Las tres cosas que yo te dije hace rato. Ahora, ¿qué fue lo que aprendió Moisés a través de esta zarza? A través de Cristo. Sabiduría. ¿Y sabes qué le mostró la sabiduría de Dios a través de Cristo en esta zarza? Le enseñó santidad. Una de las cosas que Dios te va a enseñar a través de la sabiduría es la santidad. Hermano, necesitamos la sabiduría porque de otra manera no aprendemos cómo es un Dios santo. Y fíjate, vamos a terminar de leerlo, ¿verdad? 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjate lo que ya estaba aprendiendo Moisés. Recuerda, la zarza es una figura de Cristo. Cristo se te presenta a ti, te llama, pero en esa sabiduría que te va a impartir Cristo a través de su palabra, lo primero que vas a aprender es la santidad. Y lo segundo, ¿qué tuvo Moisés? Temor. ¿Te das cuenta? Tuve miedo de mirar a Dios.
¿Sabes qué provoca la sabiduría de Cristo, de la palabra en nosotros? Temor. ¿Qué es el temor? Conciencia de Dios a donde quiera que vas. Sí, Señor. Aleluya. En lo que haces, mi hermano. Tú puedes decir, pero nadie me está viendo ahorita, me voy a echar un cigarrito. Ahí está Dios. Tú dices, me voy a echar una cervecita porque hace mucho calor. He oído a cristianos que dicen que la cerveza ayuda a bajar el calor. Y volteo y me les quedo viendo y yo digo, ¿cómo? Y les pregunto, ¿es broma? Hermano, fíjate la falta de sabiduría para operar en este mundo. Hermano, ¿cómo le haces tú para vivir? ¿Vives con sabiduría? Ahora, ¿qué tipo de sabiduría? Yo te dije, no busques recetas de Dios. Busca la sabiduría. ¿Qué va a pasar? Vas a enfrentar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque en esas situaciones difíciles Dios quiere mostrar su sabiduría a ti. Por eso te va a permitir algunas o muchas situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios actúe con sabiduría. ¿Te das cuenta entonces? ¿Qué es lo que Dios? Hermano, las cosas de Dios requieren de seriedad. Nunca tomemos las cosas de Dios a juego. Hay cristianos que luego bromean con la palabra de Dios. Hermano, no. Las cosas de Dios requieren seriedad, requieren compromiso y requieren sabiduría, hermano. Amén, Señor. Amén. Así es que, ¿qué es nuestro Dios, hermano? Vamos a Hebreos capítulo 12. Tú debes de siempre pensar como piensa Dios. Amén. Hebreos capítulo 12 y versículo 29. Mira bien, hermano, lo que nos dice la palabra. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es tu Dios? ¿Qué consume nuestro Dios cuando tú tomas la decisión de amar la palabra y de caminar en sabiduría? Dios es fuego consumidor. ¿Sabes qué hace nuestro Dios? Él, a través de su Espíritu Santo, respalda a todo lo que hacemos en el nombre de Cristo. ¿Por qué debemos hacer todo en el nombre de Cristo? Porque es nuestra sabiduría, hermanos. Por eso dice, todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre. Todo lo que pidieres, pedidlo en el nombre de Cristo. Hermano, todo lo que debemos hacer, todo lo que hacemos, tiene que hacer en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya te dije, Él es nuestra sabiduría. Amén, Señor. Vamos a ver, en Hebreos 11, ¿qué fue lo que escogió Moisés? Ahí te relata, desde el versículo 24. Por fe, Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Es decir, en sabiduría tomó decisiones. Fíjate que la sabiduría tiene que ver mucho con la fe. Un hombre de fe es un hombre sabio. Un hombre sabio en Cristo es un hombre que camina en fe. Un hombre sabio es un hombre que camina en fe y en obediencia. Hermano, dice que Moisés, ya grande, él tomó una determinación. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. 25. ¿Qué más escogió? Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios
que gozar de comodidades temporales de pecado. Gloria al Señor. Fíjate, por eso en la zarza nada más vemos como una historia, ay, que un arbustito se quemaba. Hermano, la enseñanza es esta: Cristo se le presentó a Moisés. Aleluya. Amén. ¿A través de qué? De una zarza. Sí, sí. ¿Qué quería enseñarle? Sabiduría. Sí. La sabiduría te va a ayudar a tomar decisiones en Cristo, como lo que hizo Abraham. Amén, Señor. 26, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los Amén, egipcios, Señor. porque miraba a la remuneración. 27, por fe dejó a Egipto. Sí. Fíjate cómo la fe va unada a la sabiduría. ¿Cuántos cristianos todavía van a bares, todavía se reúnen con amigos donde toman cerveza, donde toman vino? Están contemporizando. Entonces, ojo, eso no es sabiduría. La sabiduría implica, por fe, dejar a Egipto. Aleluya, Señor. Dice aquí, Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sí, aleluya. Mira, hoy en día los jóvenes estudian, trabajan y bueno, imagínate, ya con dinero en mano, ¿qué hacen? Amigos, antros, se van aquí, festejan el cumpleaños bailando, festejan, y tú dices, ¿dónde está la sabiduría de un cristiano? Y algunos papacitos dicen, es que mi hijo pues es joven y tiene que divertirse. Y yo siempre les digo, ¿y cuándo va a aprender sabiduría? Hermano, he escuchado testimonios. Había un joven que desde niño tenía problemas. Era niño y tenía problemas de retención. Se le consideraba como aquellos niños que dicen hiperkinéticos, que no lograban poner atención. Y entonces fue a buscar al pastor, y el pastor, fíjate, viene el consejo de Dios, sabiduría, y le dice a la mamá, hermana, antes de que haga tarea, póngalo a escribir proverbios. No lo canse, solo que escriba. Dios la va a dirigir y hasta que acabe el libro de proverbios. Tal vez un versículo diario, como Dios la dirija. ¿Sabes qué hizo la mamá? Obedeció. Y antes de que el hijo hiciera la tarea, el niño escribía un proverbio. Y así diario. ¿Sabes qué pasó, hermano? Se le quitó el déficit que tenía de atención. Gloria al Señor. Hoy en día es un ingeniero, hermano. Gloria al Señor. Pero vino la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque le dio primero lugar a la palabra de Dios. Amén, Señor. Aleluya. Cuando tu padre o madre les enseñas a los hijos la sabiduría de Dios en la palabra, ¿tú qué crees qué tipo de hijos van a ser el día de mañana? Aleluya. Entonces, Gloria al Señor. ¿qué fue lo que escogió Moisés, hermanos? Moisés escogió a Jesucristo. Aleluya. Esto es lo que te está diciendo Hebreos. Moisés escogió a Jesucristo porque Jesucristo es la sabiduría, hermano. Aleluya. Ahora, vamos a Santiago, hermano, capítulo 3. Yo te dije que íbamos a mirar estas cosas. ¿Cómo es la sabiduría de este mundo? Mira, tú tienes que evaluarte con la palabra de Dios. Si tú tienes envidia, si tienes amargura, si eres de los que pleitea mucho, si tienes contención en tu corazón, hermano, pues ese tipo de sabiduría no viene de Dios. Hay que poner mucha atención. Vamos a ver, hermano, cómo dice la palabra. 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Está diciendo, ¿hay algún sabio entre la iglesia? ¿Hay algún sabio entre tu familia?
Gloria a ti, Señor. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Sí, Señor. 14. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Sí. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal. Animal quiere decir del alma, que le gobierna el alma. Diabólica. Hay dos tipos de sabiduría. La del mundo, que es la del diablo, donde hay celos, donde hay envidia, donde hay contención, pleitos. A ver, hermano, yo siempre le digo a Dios, ubícame con tu palabra, mi Señor. Y viene la palabra y ¡paz! Hermano, me ubica. Tú tienes que ubicarte. ¿Eres de los que contiende mucho con tus hermanos? Contiende mucho con el vecino, contiende mucho con quien sea, mi hermano. Pero si ya eres de Cristo, ¿por qué la contención? Porque esta no es sabiduría de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Fíjate cómo dice que debe demostrar por buena conversación. La palabra conversar es cómo te relacionas Señor. con los demás. Amén, Señor. 16. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Recuerda, esta es la sabiduría del mundo, del diablo. Vamos a ver la de Dios, 17. Más la sabiduría que es de lo alto, Cristo. ¿Cristo de dónde viene? De lo alto. Primeramente es pura. Amén, Señor. Después pacífica. Fíjate que hay en la sabiduría que es Cristo en ti. Por eso Dios se le presenta a Moisés a través de una zarza. La zarza es Cristo. En ese, fíjate bien, en ese espíritu de sabiduría que le quería enseñar a Moisés. Amén, Señor. Gloria. Y le dice, primeramente pura, después pacífica. ¿Cómo se hizo Moisés un hombre tan pacífico? Aleluya, Señor. Manso. Manso. Gloria, Señor. Modesta. La palabra modesta es que no es presumida, que no se exhibe. Sí, Señor. Benigna es cuando está la bondad, hermanos, Gloria a Dios. llena de misericordia y de buenos frutos. Amén. No juzgadora, no fingida. Amén. ¿Cuántas veces estás o estabas en la iglesia y estabas recibiendo una enseñanza de tu pastor y llegabas a tu casa y juzgabas la palabra y juzgabas al pastor? Gloria, Señor. Esto no es sabiduría, mi hermano. Gloria a ti, Señor. La sabiduría de Dios no juzga. Aleluya. La sabiduría de Dios no es fingida. ¿Sabes qué quiere decir fingida? Cuando simulamos, cuando estamos simulando que somos cristianos sabios. Pero entonces tiene que venir Dios y ¿sabes cómo va a probar si eres sabio? A través del fuego, Sí. a través de la prueba. Amén. Ahí va a probar qué tan simuladamente andas en su sabiduría. Entonces, si tú tienes a Cristo, tú debes ser con una vida pura, pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, Señor. de buenos frutos, no juzgar y no fingir. Amén, Señor. Esto es lo que está describiendo la palabra de Dios. Gloria, Señor. ¿Estamos bien, iglesia? Amén. Entonces, ¿te das cuenta cómo muchos cristianos
No caminamos en sabiduría, pero bueno, ahora que estamos aprendiendo, ¿cuál es el paso? Vamos a caminar en sabiduría, hermano. Aleluya. Amén. Mira, Dios tenía que venir a traer esta situación porque la iglesia ya se había vuelto a muchas cosas, a su carácter, al mundo, a hacer las cosas, etcétera, hermano. Señor, amén. Por eso trajo esta pandemia. Gloria. Porque la iglesia tenía que volverse a Dios. Y la forma de volvernos a Dios es caminando en sabiduría, mi amado hermano. Señor. No hay otra forma, hermano. El fuego que vio Moisés, el fuego es una figura del Espíritu Santo. Amén. Ya te dije, ¿cuál es la función del fuego? Consumir, 1, 2 es dar calor y 3 es iluminar. Aleluya. Por eso esa luz le llamó la atención a Moisés. Ahora, vamos a ver con estas 3 cosas lo que hace la sabiduría en nosotros. Amén. Fíjate bien, a través de la sabiduría, tú te constituyes en una ofrenda. Señor. ¿Por qué? Porque ahora tomas la decisión de hacer todo para agradar a Dios. La sabiduría eso trae. Hacer las cosas para agradar a Dios, no al hombre, no a tus papás. Y no estoy diciendo que no los respetes. Pero ¿sabes que la sabiduría permite que un hombre y una mujer camine agradablemente delante de Dios? Sí, Señor. Es un aroma grato el que despide. Entonces, ¿sabes cómo, en qué se convierte? Aquí vamos a ver qué es lo que hace el fuego consumidor. ¿Sabes qué es el fuego consumidor? Es quema todo. ¿Pero qué va a quemar? Todo lo que no sirve, mi hermano. Gloria al Señor. Amén. Hay muchas cosas en nosotros que no le sirven a Dios, hermano. Sí, Señor. No le sirve fíjate bien, nuestras obras Sí, en el esfuerzo propio. Señor. No le sirven, hermano. No le sirven tus habilidades, hermano, si no estás caminando en sabiduría. Aleluya. Amén. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Levítico 9. Fíjate, ahora vamos a mirar cómo Moisés le da una instrucción a Aarón. ¿Quién era Aarón, hermanos? El sumo sacerdote. Ajá. Aquí la figura es Cristo, representa a Moisés. Moisés, ¿qué le está diciendo al sacerdote? Haz esto. Vamos a ver, Levítico 9 del 7 al 11. Dice, y dijo Moisés a Aarón, llégate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. ¿Qué es holocausto? Todo quemado. Todo debe ser consumido. Cuando tú caminas en sabiduría, eres una ofrenda a Dios. Aleluya. Entonces viene el Espíritu Santo y hace de ti un holocausto, pero fíjate que no nos destruye, Gloria al Señor. solo nos está purificando. Amén, Señor. Y dice, haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Sí, Señor. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces llegóse Aarón al altar y degolló su becerro de la expiación, que era por él, era por sí mismo, ¿verdad? Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso sobre los cuernos del altar y derramó la demás sangre al pie. ¿De dónde, hermanos? El altar. Del altar. Dijimos que vamos hasta el 11. 11. Y el sebo y riñones y redaño del hígado de la expiación hízolos arder sobre el altar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Fíjate que el que camina en sabiduría hace todo lo que Dios le pide, mi hermano. Sí, Señor. Mas la carne y el cuero
los quemó al fuego fuera del real. Fíjate que cuando alguien camina en sabiduría, hermano, pone atención a los detalles de lo que Dios le está hablando en su palabra. Y lo hace como dice la palabra. ¿Sabes qué es sabiduría? Actuar aunque no lo entiendas. La Biblia dice que cuando tú lo hagas, hermano, va a venir entendimiento. Aleluya. Muchos cristianos no hacen las cosas porque dicen, no entiendo. Hermano, hazlo en sabiduría. Sí, Señor. Obedece. Por eso te decía yo hace rato, ¿sabes cuál es el pensar de muchos cristianos en este tiempo que no se congregaron? Decían, pues como no estamos yendo a la iglesia, por eso no diezmamos y por eso no ofrendamos. Y yo les pregunto, ¿y quién te dijo? Si la palabra de Dios dice, indispensablemente diezmarás. ¿Sabes qué quiere decir indispensablemente? Es no va a faltar tu diezmo. Gloria al Señor. O sea, que no haya pretextos, que no haya, hermano, nada que te estorbe hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Yo te pregunto, iglesia, ¿has caminado en sabiduría este tiempo de pandemia? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué? Porque eso nos ubica para saber si somos ese olor grato, esa ofrenda acepta delante de Dios, ¿verdad? Entonces viene Dios y lo que hace, hermano, ¿qué hacía Dios? Consumía el holocausto. ¿Qué quitaba? Al consumir, quitaba lo que no estaba sirviendo, mi hermano. ¿Sabes quién es nuestro holocausto? Cristo, hermano. Aleluya. Cristo ya murió por ti. Amén. Y si Cristo murió, tú también debes de morir. Fíjate bien. O ya moriste, porque al haber muerto Cristo, nosotros ya estamos muertos junto con Él. Señor. Amén. Dice la Biblia que el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus concupiscencias y sus deseos. Aleluya, Señor. Hermano, ¿cuánta falta nos hace estar estudiando la palabra? Hermano, ¿qué pasó con el rey David en el Salmo 51? Este salmo lo escribe, vamos al 51, hermano, y David se corrompió, mi hermano. ¿Sabes por qué se corrompió? Porque dejó de caminar en la sabiduría de Dios. Sí, Señor. ¿Sabes cuándo nos corrompemos tú y yo, hermano? Cuando no estamos caminando en sabiduría. Y debemos de poner atención. ¿Sabes por qué se corrompió David? Por la maldad. ¿Sabes qué es corrupción? Es cuando se pierde la integridad, hermano. Gloria a ti. ¿Qué estaba pasando con David? Aquí en el Salmo 51, él está reconociendo su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿De qué se dio cuenta? Que se había corrompido, hermano. ¿Cuándo nos corrompemos? Cuando no estamos sirviendo a Dios en sabiduría, hermano. Gloria a ti, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mira, no le echó la culpa a nadie. No le echó la culpa a Betsabé. No le echó la culpa a los príncipes. No le echó la culpa al ejército. Él dijo, yo reconozco mis rebeliones. Señor. Mi pecado está siempre delante de mí, de ti. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mira la sabiduría cuando él reconoció.
he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué le mostró Dios? Cuando alguien se ha corrompido y se arrepiente y reconoce, viene la sabiduría de Dios. Y 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Ayúdame en lo último. Y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. ¿Sabes qué aprendió? Sabiduría. ¿Cómo la vino a aprender? ¿Sabes qué debía estar haciendo el rey David en ese tiempo? Si lo sabes o no lo sabes, iglesia. Él tenía que estar sirviendo a Dios. ¿Cómo le estaba sirviendo? Defendiendo al pueblo. Él tenía que estar en las guerras, en las batallas, tenía que estar. Pero mira lo que hizo, se le hizo fácil, hermano. Como a muchos cristianos, ay, pues estamos en la pandemia, pues ahorita no me conecto. Pues estamos en la pandemia, ahorita no, pues como no hay iglesia, a la hora que yo puedo voy a poner la transmisión. No, mi hermano. Hay que ser sabios. Aleluya. Amén. Señor. Dice 2 de Samuel 11, y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. No fue a la guerra, no estaba sirviendo a su pueblo, no estaba sirviendo a Dios, y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó, ¿dónde? 2 de Samuel 11, ¿dónde se quedó? Estaba, te lo voy a decir así, estaba en la chorcha, mi hermano. O sea, estaba en la pereza. Dijo, soy el rey, estoy cansado, que peleen otros por mí y yo me quedo. ¿Sabes? Por eso vino el pecado, por eso se corrompió, por no caminar en sabiduría. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, en la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Ella estaba desnuda, mi hermano. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Betsabá, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Él sabía que era una mujer casada y sabía lo que como rey no le tenía permitido Dios. ¿Sabes qué pasa cuando dejamos de caminar en sabiduría? Cuando no estás en las cosas del Señor, cuando no le estás sirviendo a Dios. He oído hermanos que me dicen, pastor, ahora que ya nos congreguemos, yo quiero dirigir la alabanza. Y le digo, ¿y por qué no ahora? Hermanos. ¿Y qué fue el paso siguiente? El pecado, hermano. Por eso el Salmo 51 habla de cómo Dios le tuvo que enseñar sabiduría, hermano. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, la sabiduría ayuda a que tú y yo tengamos el corazón recto. Amén, Señor. Aleluya. Esto es lo que provoca la sabiduría en nosotros. Tener un corazón recto que no tenga doble intención. Aleluya. A veces, ¿por qué la gente quiere servir? Porque quiere que la gente lo mire. Eso no es sabiduría. Gloria a ti, Señor. Acuérdate que servir a Dios es un privilegio. Aleluya. Amén. Pero no debemos tener el corazón con doble intención. Señor. ¿Qué hace nuestro Dios con los que sirven? ¿Qué tuvo que hacer con David, hermano? Fíjate, a Moisés le mostró santidad, le enseñó santidad. La sabiduría te enseña santidad. Sí, Señor. Amén. Pero también la sabiduría te trae el temor de Jehová. Conciencia de su presencia. A David le tuvo que enseñar lo que había pasado por corromperse. Corromperse es cuando
con facilidad nos dejamos guiar por el mal. Se pierde la integridad y entonces viene la corrupción, hermano. Amén, Señor. ¿Qué hace Dios, hermano? Vamos a Malaquías capítulo 3. ¿Sabes que a todos los que sirven en la iglesia Dios lo que tiene que hacer es purificarlos? Aleluya, Señor. ¿Cómo purifica Dios a los suyos? Porque, hermano, no podemos tener el corazón con doble intención, hermano. Entonces, te voy a repetir algunas cosas. Sabiduría nos ayuda a tener el corazón recto para que no haya doble intención. Estamos hablando de que el fuego es la figura del Espíritu Santo y que es un fuego purificador, Aleluya, Señor. ¿verdad? En Malaquías capítulo 3, vamos a los versículos 2 y 3, y dice: ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador Amén, Señor. y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví. Señor. ¿Sabes a quién representan los hijos de Leví? A los que sirven en la iglesia. Aleluya. Los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. ¿Sabes que cómo le vamos a ofrecer a Dios ofrenda con justicia? Cuando caminemos en la sabiduría de lo alto. Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, que no te pase como al pueblo de Israel. Ay, es que tú pura Biblia, es que tú para todo la Biblia, es que tú para todo Dios. Mira, el pueblo de Israel dijo: ya estamos cansados de este pan tan liviano, envíanos carne. ¿Qué querían? ¿Sabes que la carne la estaba pidiendo su alma? Mientras que Dios, para alimentarse en el espíritu, les estaba mandando maná. Fíjate todas las figuras, hermano. Y ellos ya no querían maná, ya no querían la palabra de Dios, ya no querían a Jesús. Ellos querían carne, o sea, lo que su alma pedía. ¿Qué está pidiendo tu alma en este tiempo, hermano? El alma tiene que estar apaciguada. Debes de vivir en el espíritu, andar en el espíritu, hermano. Amén, Entonces, ¿quiénes son los hijos de Leví? Todos los siervos, hermano. ¿Qué hace Dios? Pues los tiene que refinar. Aleluya, Señor. ¿Cómo los refina? Para que aprendan sabiduría y ofrezcan sacrificios espirituales aceptables a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver 1 Corintios 3 y versículo número 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Tiene que venir el Espíritu Santo como fuego consumidor Aleluya. para refinarte a ti y a mí, que somos siervos de Dios. Pero tiene que probar si la obra que estamos haciendo la estamos haciendo en su sabiduría Sí, Señor. Amén. o está siendo fundamentada en los hombres. Entonces, no te espantes, hermano. Ay, ¿por qué me está viniendo esta prueba? ¿Por qué hermano, eres siervo? Entonces piensa: Dios me está refinando. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Gloria, Señor. Gloria a Dios, porque este tiempo de pandemia, ¿sabes qué está haciendo con su iglesia? Primero vino a tratar a la iglesia, hermano, Amén. para ver si la iglesia estaba caminando en sabiduría. Fíjate lo que muchos piensan: ay, pues como no nos estamos congregando, pues no diezmo y no ofrendo. Eso es falta de sabiduría, hermano. Señor. A menos que hayas perdido todo
y que no tengas con qué sustentarte. Pero déjame decirte, una hermana de la congregación, antes de la pandemia, estaba empezando y ya le habían quitado su trabajo. Y quiero decirte que es una hermana que a la fecha sigue diezmando y ofrendando. Gloria al Señor. Y no tiene trabajo. Gloria a Cristo. Hermano, fíjate cómo piensan muchos. Piensan con la sabiduría del hombre, pero no con la sabiduría de Dios. Juan 6, 63. El Espíritu, y está escrito, fíjate, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, que dice el Señor, son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida, son sabiduría para ti, mi hermano. Aleluya. Amén. Hermano, por eso te pregunto, ¿cómo hacemos todas las cosas que emprendemos? Sí, Señor. ¿Cómo resolvemos una situación? ¿Con la sabiduría de Dios o con la sabiduría del hombre? Aleluya. Romanos 12. ¿Estás aprendiendo, iglesia? Yo te pido, mira, la grabación se queda ahí en el Face. Y después de la grabación, la suben a YouTube. Tienes dos opciones para estar estudiando la palabra de Dios. Si algo se te fue, vuélvela a estudiar. Romanos capítulo 12. ¿Qué nos pide el Señor? Fíjate, yo te hablé acerca de lo que es el fuego. Consume, da calor e ilumina. Esto, hermano, esto es la figura del Espíritu Santo. Ahora imagínate un hombre y una mujer que caminan en sabiduría, lo que van a tener siempre, hermano. Amén. Aleluya. Romanos 12, 11 y 12, y dice la palabra, en el cuidado, no perezosos. Aquellas cosas que necesitan cuidado, no hay que ser flojos, hermano. Sí. Ardientes en espíritu. Fíjate lo que está diciendo, ardientes, el calor del espíritu, Amén, Señor. el fuego del espíritu, sirviendo al Señor. Fíjate lo que encierra un hombre en sabiduría. Es un hombre ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Como dice el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Alguien que camina en sabiduría es un hombre que sabe estar en el secreto de Dios. Sí, Señor. Alguien que no tiene sabiduría ora muy poquito. No le da tiempo a la oración. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano? Que si estamos encendidos bajo la unción del Señor, estamos caminando en esa sabiduría de Dios. Fíjate entonces, el fuego en la función del calor, ¿qué hace? Es vivificar. El calor vivifica. Pero ¿sabes qué simboliza estar en el calor del Espíritu Santo? Es estar en la protección de Él. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ahora te estoy hablando de iluminar. Vamos a iluminar. Iluminar es cuando hay luz. Y en la luz es estar bajo la unción de Dios. Aleluya. Es decir, cómo le estamos sirviendo. El espíritu de sabiduría es luz. Vamos a ver qué te dice Primera de Tesalonicenses. ¿Qué recomendaciones tienes de Dios para este tiempo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y dice la Escritura en el 19, no apaguéis al Espíritu. Aleluya. ¿Sabes cuándo lo apagamos? Cuando dejamos de caminar en su sabiduría. Cuando, hermano, no estamos bajo la unción de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Somos luz a través del espíritu de sabiduría de Cristo en nosotros. Sí, Señor. Hermano, ¿para qué es la luz?
¿Para que alumbre a quién? Los demás. A A otros. otros, amén. Hermano, en Mateo capítulo 5 dice que nuestra luz debe alumbrar, hermano. Aleluya. Que debe ser puesta en alto para que alumbre. Mira, está hablando cristianos y cristianas sabias caminando, fíjate, bajo la unción del Señor, iluminados por Él, en el calor del Espíritu Santo, aquello que lo está vivificando, en la protección, pero también estando en eso que consume, que quita todo lo que nos sirve. ¿Para qué? Para que lo que hagamos sea reflejar a Cristo. Sí, Señor. Sí, Señor. Y no reflejemos nuestra condición. Aleluya. Hermano, no apagues el espíritu. ¿Sabes cuándo apagas el espíritu? Cuando no caminas al paso de Sí, Dios. Señor. Mira, es de vital importancia que cuando viene la transmisión te conectes. Amén. Debes hacerlo en el tiempo porque es cuando la iglesia está siendo congregada. Aleluya. Si tú lo haces después, ya no está la iglesia. Debes de tomar en cuenta estas cosas porque eso es sabiduría. Juan 8:12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Aleluya. Amén, Gloria a Señor. Dios. ¿Qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, Aleluya. mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Qué está diciendo, hermano? Aleluya. Amén, Señor. Bajo la unción del Espíritu Santo que fue enviado por Jesucristo. Pero sabes, todo esto te lo enseña la sabiduría de la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Por eso la importancia, no dejes de estudiar la palabra, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Dios está pidiendo que la iglesia se vuelva a Él. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no caminaba en pos de Él. Faltaban cuando querían, ya no se congregaban, entraban a la iglesia comiendo papitas, yogur aquí, allá. Hermano, la iglesia no es eso. Eso no es la iglesia. La iglesia es cuando se congregan y todos traen, fíjate bien, dones de Dios y los comparten unos con otros. Había muchos que faltaban frecuentemente a la iglesia y entonces se quedaban sin dar y se quedaban sin recibir lo que tenían que recibir de los otros. Ve la palabra de Dios. En el libro de los Salmos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Salmo 133, ¿sabes? Es cuando la iglesia se congregaba, pero la iglesia perdió la visión. Pensaba que podía faltar cuando quisiera, pensaba que podía asistir al culto. Hermano, la iglesia fue levantada para que caminando en sabiduría pudiéramos alumbrar a otros. Alumbrar a otros. ¿Sabes qué pasa con los que sirven y que normalmente la gente los está mirando, la congregación? Vamos a hablar del grupo de alabanza. El grupo de alabanza y los que predicamos y los que dirigimos estamos como en una vitrina, hermano. Fíjate, es una vitrina. Son cristales, pero todo mundo puede ver. ¿Qué pasa con la mayoría de los que sirven? En alabanza, en predicación, en dirección. Mira la congregación, mira tu forma de vestir. La congregación mira la forma en que hablas. La congregación mira la forma en que te conduces. Y la congregación mira tus acciones. Es una vitrina, hermano. Gloria a Dios. Por eso la importancia de caminar en sabiduría. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría es Cristo en ti, no tú, Sí, Señor. no tus obras. ¿Sabes qué sabiduría es tener las prioridades correctas? Amén, Señor. Aleluya. Es teniendo a Dios en el primer lugar de ti. Aleluya.
Aleluya. ¿Cómo nos da Dios la sabiduría? En abundancia, mi hermano. Por eso el encargo cuando se predica la palabra. Hermano, ¿cómo hacemos muchas de las cosas sin tomar en cuenta los principios de Dios? Gloria a ti, Señor. Aquellos que, ¿cómo les cuesta trabajo, hermano? Cuando se habla de diezmo, la gente piensa que estamos hablando de dinero. No, mi hermano. Cuando hablamos de diezmo, hablamos de reconocimiento. Aleluya, Señor. Cuando tú reconoces a Dios. Ahora, cuando alguien diezma, está caminando en la sabiduría de Dios. Amén, Señor. Aleluya. Deuteronomio 4:6. Son pasajes que ya te los había dicho, hermano. No importa, vamos a volver a mencionarlos. Deuteronomio 4:6. No eras cristiano y nadie te tomaba en cuenta. Pero te haces cristiano y ahora todos los ojos de los vecinos, de tus familiares, solo están viendo lo que haces. Aleluya. Fíjate bien. Porque te conviertes en un siervo de Cristo. No solo el que dirige alabanza, el que predica, todos los que venimos a Cristo nos convertimos en siervos. ¿Estás sirviéndole a Cristo? Gloria al Señor. ¿Sabes que debemos de servirle siendo luz a los demás? Sí. Amén, Señor. Amén. Hermano, ¿estás siendo luz a tu vecino? ¿A tus hermanos? Por eso, hermano, la sabiduría. Aleluya. ¿Qué recomendación? Deuteronomio 4:6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. ¿Qué tenían que hacer con los mandamientos? Ponerlos por obra. Aleluya. Hermano, porque esta es vuestra sabiduría. Los mandamientos son tu sabiduría, hermano. Vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, mira lo que van a decir de ti cuando tú estás cumpliendo los mandamientos en la sabiduría. Ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Gloria al Señor. Te voy a decir que el sábado le prediqué a un jovencito, yo calculo que tiene como 19, 20 años, Gloria a Dios. y él no es cristiano, pero platicando con él, le hablé de Cristo y me empezó a hacer más preguntas, y entonces fíjate, no es cristiano, y le dije, ¿sabes lo que dice la Biblia en cuanto al diezmo? Y dejó de hacer lo que estaba haciendo, me dice, yo no sabía eso. Le digo, pues está en la Biblia. Gloria a Dios. Y todo aquel que tiene la oportunidad de conocer a Dios y a Cristo, Aleluya. debe de guardar los mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hermano, vamos a repasar cómo se le presentó Dios a Moisés a través de una zarza, a través de Cristo. Sí, Señor. Cristo tiene todo esto, hermano. Aleluya. Él es luz, Él es protección Aleluya. y Él es nuestra ofrenda. Amén, Señor. Él es un holocausto, hermano. Aleluya. Hermano, cuando tú caminas en sabiduría, eres de olor grato a Dios. Sí, Señor. Eres de un olor grato, hermano. Eres como ese incienso que sube. Y tú crees que va a ser Dios con alguien que camina en sabiduría. ¿Te das cuenta que no es lo que piensa la gente, sino lo que piensa Dios? De veras te encomiendo y te invito a que estés escudriñando la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Porque con la Biblia no va a haber error. Siempre vas a caminar en sabiduría. Sí, Señor. No hagas lo que otros dicen. Haz lo que está escrito. Fíjate,
Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Cuál es tu sabiduría? La palabra de Dios. Practicarla, cumplir los mandamientos y vuestra inteligencia. ¿Tienes un problema? Dios sabe tu problema, Gloria al Señor. pero también Dios sabe si estás caminando en sabiduría o no. Sí, Señor. Hermano, la invitación de este día, Cristo es tu sabiduría. Aleluya. Toma decisiones, hermano. Amén. Ahorita vimos lo que es el espíritu de sabiduría. Ese espíritu de sabiduría reposa en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nadie más lo tiene, mi hermano. Ese Cristo está morando en ti. Señor. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo debemos caminar? ¿Qué es sabiduría? Es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Es una habilidad que da Dios a través de su palabra. Hermano, Amén. la sabiduría equivale a conocer la verdad. Cristo es la verdad. Aleluya. Y cómo aplicarla en una circunstancia que estás viviendo. Sí, Señor. Así es que, mi hermano, la sabiduría no es un acto, es un camino. Es la manera correcta de usar el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios. Sí, Señor. Es la manera correcta de llevarlo a la práctica para que tengas resultados maravillosos, hermano. Amén. Así es que te dejo, hermano, termino esta enseñanza. Te voy a decir algo. Si tú estás recibiendo mi enseñanza, la enseñanza de la doctrina, pero no reconoces el llamamiento que Dios ha puesto en mí, solamente vas a aprender letra. Gloria a ti, Señor. Y la letra va a matar tu espíritu. ¿A qué voy, hermanos? Cuando yo recibo enseñanzas del apóstol Ricardo, también reconozco el llamamiento que Dios le dio como apóstol. Aleluya. Cuando yo reconozco el llamamiento en él, ¿sabes lo que pasa? No es letra, es vida. Amén. Gloria al Señor. Si tú solamente estás recibiendo mi información, pero no reconoces el llamamiento de Dios en la vida del pastor, solo estás recibiendo letra Sí, Señor. y no estás recibiendo vida. Dios es un Dios maravilloso, hermanos. Aleluya, Señor. Él es el que llama a los siervos. La indicación es esta: si tú eres sabio, hermano, tienes que reconocer a los que predican y le sirven al Señor entre la iglesia. Aleluya. Porque esto es sabiduría, hermano. Hay tanto que aprender. Hay tanto que revisar, hermano. Pero te quiero decir algo. No recibas letra. Tienes que recibir la vida de Jesús. Amén, Señor. Porque eso te va a hacer sabio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias por la palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, amado Dios. Amén, Señor. En esta noche te alabamos, te bendecimos, te reconocemos, Señor, como Dios y Señor de nuestras vidas. Gracias, amado, por enseñarnos cómo actúa tu sabiduría. Amén, Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Hoy, como el rey David, si ha habido corrupción en nuestras vidas, aquí estamos delante de ti. Perdona, Señor, todo tipo de corrupción. Sí, Señor. Hermano, hermana, si tú reconoces que te has corrompido, la corrupción viene cuando le has permitido al mal que dirija tus acciones. El rey David le dijo a Dios: reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado.
¿Y sabes qué le pidió? Purifícame con hisopo. Estaba pidiendo la intervención del Espíritu Santo para que fuera purificado y que en lo secreto le hiciera comprender sabiduría. El que te puede purificar es Cristo. Cristo para eso murió. Pero el Espíritu Santo te ayuda a que reconozcas tu pecado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Le has fallado a Dios, iglesia? ¿Le has fallado a Dios, hermano? ¿Le has fallado a Dios, hermana? Solo confiésale lo que tú sabes y que Él sabe. Y así como el Rey, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero en los secretos, Señor, hazme comprender sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, la paz de Dios sea contigo. La paz de Dios gobierne tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, vive con la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos a cantar un canto más, hermano, y de esta manera nos estamos despidiendo. Dios te bendiga mucho. El domingo a las 10:30 estamos comenzando nuestro culto. Dedícale al Señor, vive en sabiduría, haz lo que Dios te está mandando, iglesia. Aleluya. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a cantar este canto, hermano. Sí, Señor. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me voy
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Aleluya, Señor. Hermano, guárdate. Te invito en el nombre de Jesús a que camines en sabiduría, mi hermano. Sí, Señor. Dios te bendiga mucho. Gloria, Señor. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, 10:30. Nuevamente en Facebook nos conectamos. Amén, Señor. Te recuerdo que después de que tú miras esta transmisión, también se sube a YouTube. Encárgate de compartirla para que otros puedan ver la palabra de Amén, Dios. Señor. Te enviamos un abrazo, Lolita te envía un abrazo, Daniela, Aleluya. Joana y Pau, en el nombre de Cristo Amén. Jesús. Aleluya. Primero Dios, nos vemos el domingo. Paz de Dios. Gloria a Dios.